Pues mis hermanos, voy este mensaje que traigo del Señor, ¿verdad? Que estuvimos viendo, lo he titulado La voz que estamos escuchando. ¿Qué voz estamos escuchando? A eso se refiere. Y pues vamos a ver que hay dos voces, ¿verdad? Hay dos voces que han existido desde la creación. Bueno, obviamente el Señor es el creador, Él es el que hizo todo, pero después ya nosotros, cuando aparece el hombre, escuchamos ya dos voces. Una es la voz, obviamente, del Señor, de Dios, y la otra es la voz de la serpiente, la voz del enemigo, la voz del diablo, ¿verdad? Y precisamente a eso más o menos es el tema de hoy. Para eso vamos a estar viendo el pasaje de Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 24. Vamos a estar viendo en el punto número 1 la voz de la serpiente, ¿verdad? ¿Qué es la voz de la serpiente? ¿A qué nos llama? A la grandeza, al reconocimiento. El punto número 2, vamos a estar viendo lo que es la voz de Dios, que se habla básicamente, o al menos las vamos a estar viendo desde el punto de vista del Evangelio, ¿sí? Y cuál es nuestra respuesta a este Evangelio, a ese llamado que el Señor nos hace por medio de su palabra. En el punto número 3 estaremos viendo que hay testigos de esta verdad, hay testigos de la voz de Dios, ¿verdad? En este caso Pedro y Juan en Samaria, y el Espíritu Santo. En el punto número 4 vamos a estar viendo qué palabra estamos escuchando, ¿verdad? Escuchamos cosas como la codicia, como la avaricia y cosas de este estilo que el mundo nos ofrece, cosas en las cuales nos deleitamos, ¿verdad? Y que a consecuencias de esta pues viene una desobediencia, viene una condenación. Y en el punto 3, pero el Señor nos llama a arrepentimiento, ¿verdad? Hay arrepentimiento, no importa en la situación que estemos y lo que seamos, cualquiera que sea nuestra situación, en el Señor, Él dice que vino a deshacer las obras del enemigo. Así que, mis hermanos, pues, este es lo que vamos a estar viendo, es lo que vamos a estar analizando. Y para ello, pues, les pido que me acompañen con el libro de Hechos 8, del 9 al 24. Voy a leerlo, ustedes me siguen en silencio. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo: dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios, este es el mensaje que vamos a estar viendo. Así que voy a hacer nuevamente una pequeña oración. Padre amado, te pido, Señor, que suplas todas las carencias del comunicador, del predicador, Señor, y sea tu voluntad, sea tu palabra, sea tu Santo Espíritu obrando en todos y cada uno de nosotros. Inclina nuestro corazón a estar atentos, Padre amado. Ayúdanos a vencer las distracciones y ayúdanos a buscarte, ayúdanos a encontrarte, bendito Señor. Y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a estar viendo el primer punto, la voz de la serpiente, ¿verdad? Y para esto voy a estar viendo el versículo número 9 de este capítulo 8. Y nos dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice que había un cierto hombre llamado Simón, ¿verdad?, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Dice, había un hombre llamado Simón. Vamos a ver primero quién era Simón. Simón es el nombre de Simón viene de la palabra hebrea Shimón, que deriva de la palabra hebrea también Shema, es decir, oír, escuchar. Y también se le relaciona con el hijo de Jacob y de Lea, con Simeón. Inclusive se dice que Simeón significa Dios ha escuchado. Entonces, Simón significa oír o escuchar. Y ya algunos le pueden decir que el que oye, el que escucha, pero básicamente es oír o escuchar. Eso significa el nombre de Simón en hebreo. Y para esto, este Simón, como vemos aquí, dice que ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria. Y para esto vemos que Justino Mártir, que es un padre apostólico, es decir, un creyente de Cristo, es un apologeta, ¿sí? Es decir, alguien que defendía la fe cristiana. Él decía que Simón era un samaritano del pueblo de Gita. En aquellos entonces era muy común que se practicara la hechicería. De hecho, todos los reyes y emperadores, gobernantes, tenían a sus hechiceros, a sus sabios, a sus adivinos, ¿verdad? Era como sus consejos que le ayudaba a gobernar. Entonces la hechicería era algo muy practicado aún en estos tiempos, aunque es condenada por Dios, ¿verdad? Sabemos que en Deuteronomio 18, de 9 al 13, vemos que Dios condena todo lo referente a la magia, ¿sí? En aquellos entonces se pasaban a los niños, se sacrificaba a los niños. En la actualidad se sigue haciendo lo mismo, nada más que de otra forma, ¿verdad? Cuando dejamos a los niños que estén con el celular, los estamos entregando, ¿verdad? Y así había, en estos pasajes vemos que el Señor condena la hechicería, la brujería, el hablar con muertos, el adorar astros. Todo esto para el Señor era mal visto, porque el Señor, cuando introdujo al pueblo de Israel a la tierra, le dijo que no hicieran nada de esas cosas, que fueran rectos ante Dios para que les fuera bien. Entonces Justino Mártir y aún Ireneo decían que era un anticristo. Esta persona que estamos viendo ahorita, que era el mago Simón, era una persona que era de estas personas que utilizaban hechicería, es decir, fuerza demoníaca. Por eso es de que leemos aquí más adelante que decía, en el 10 dice, a estos oían atentamente todos,
los tenía cautivados, los tenía embelesados, y aún decían, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque hacía maravillas, hacía prodigios. Y entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que ahí sí, la gente toda estaba atenta. Dice, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Y vemos que dice, al principio dice que antes, es decir, ya no, antes ejercía la magia. Antes ejercía la magia, pero dice, pero vemos que ya no. Pero ¿qué le había traído a él? ¿O por qué estoy mencionándolo como la voz de la serpiente? Porque precisamente, ¿qué hay en esta actividad? Está el engaño, ¿verdad? El padre de todo engaño es Satanás, es el diablo. Y tenemos un pasaje muy semejante a este en Génesis 3. Vamos a Génesis 3:1 para que lo veamos un poquito. Leo Génesis 2:16. La voz de Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrán comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que de él coman, verdaderamente van a morir. Esto es lo que es la palabra de Dios. Pero aquí vemos la voz de la serpiente. ¿Qué nos dice en el capítulo 3? Dice, pero la serpiente era astuta, ¿verdad? Dice, y pone en duda la palabra de Dios. Dice, con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Está ya hablándole a Eva. En el 3 dice, en el 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto de este que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán ni le tocarán para que no mueran. En el 4, la serpiente le dice a la mujer, no morirán. ¿Cómo crees esto? Lo que pasa en el 5 dice que el día que coman ustedes del fruto de ese árbol, serán abiertos sus ojos y van a saber el bien y el mal. Aquí estamos viendo, Dios habló una cosa, ya lo sabía Adán y Eva, ya lo tenían, pero ahora la serpiente, dice, astuta, le empezó a hablar a Eva. Entonces esta es la otra voz que todos escuchamos, la palabra de Dios y la palabra del mundo, en todo el momento, y siempre las estamos escuchando. Y esta palabra del mundo dice que llamaba a ser como Dios. En el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo contempló y lo vio, que era agradable a los ojos y un árbol codiciable, es decir, que querías tenerlo, lo veías y era algo que se te antojaba, tú lo veías y lo querías tener. En este caso dice, para alcanzar sabiduría. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en este pasaje de Hechos de Simón. Simón había escuchado la palabra de Dios porque vivía en Samaria, en Israel. De alguna manera había escuchado la palabra de Dios, quizás no completamente bien, pero también había escuchado la palabra de la serpiente. Y él se había inclinado a eso. ¿Por qué? Porque dice que él se hacía pasar por un grande, ¿sí? Es lo que la palabra del enemigo, de Satanás, nos ofrece. Sé grande, sé rico. Y nos dice, ¿verdad? Dice, en el 10, dice, en el 10 que a este oían y le gustaba entonces tener la atención, ¿verdad? La atención por el ego, por el orgullo y quizás también por lo económico. De hecho también incluye eso, ¿verdad? Y entonces esa es la voz de la serpiente, la voz del enemigo. Pero vemos en nuestro punto número 2, también está la palabra de Dios, ¿verdad?
está la palabra de Dios por medio de su evangelio. Y el evangelio aquí lo vemos en el versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, pero creyeron a Felipe. ¿De qué Felipe está hablando? Porque hay un Felipe que es un discípulo del Señor. En este caso está hablando de Felipe, uno de los 7 diáconos que se escogieron para servir a las mesas, ¿verdad? Estas personas que se escogieron como diáconos para servir a las mesas, dice que eran hombres reconocidos, llenos del Espíritu Santo, es decir, estaban entregados a la iglesia. Y después de la muerte de Esteban, dice que se levantó gran persecución y entonces fue perseguida la iglesia. Entonces empezaron a salir de ahí, pues, la mayoría de los creyentes, excepto los apóstoles, que ellos aún permanecieron, porque todavía estaban en esa situación con el judaísmo. Ellos todavía no los distinguían como contrarios a estos, como Felipe, que eran con cultura griega. Sí, fueron más directos sobre ellos, y a ellos son los que persiguieron directamente, y son los que empezaron a huir de Jerusalén. Pasaron a Judea y brincaron hasta Samaria. Y aquí es donde se encuentra Felipe. ¿Y qué se encuentra haciendo? Anunciando la palabra de Dios, el evangelio. Y dice el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y cuando oían, dice que se bautizaban hombres y mujeres, ¿verdad? Veían el poder de la palabra de Dios y se bautizaban. Y sabemos que el Espíritu Santo estaba en la obra del Señor. Así que inclusive dice, en el 13 leo, dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, ¿verdad? Estaba asombrado. Él que de alguna manera hacía cosas asombrosas con engaños o con poder engañoso, pero las hacía. Pero él, cuando vio las de la verdadera palabra de Dios y el poder de Dios, él mismo se asombró. ¿Y qué dijo él? Dice que también él creyó, y la palabra que se usa aquí, creyó, es pistis, es decir, depositó su confianza en lo que vio. Así que, entonces, ese es el punto que vemos aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? El Evangelio de Dios nos llama a escuchar la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Jesucristo mismo nos dijo en Mateo 1:15, donde dice, el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios mismo le dio a sus discípulos que transmitiera. Entonces, pasamos a ver los testigos de la voz de Dios. Y para esto, pasamos al versículo 14. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, ¿qué está pasando? Oye, la iglesia que Jesús había dejado con los apóstoles, vieron que se estaba ya hablando, que se estaba formando una iglesia. ¿Por qué se estaba formando una iglesia? Porque había quienes habían recibido la palabra y ya se estaban reuniendo, ya estaban habiendo, dice que, hechos milagrosos. Así que Pedro y Juan, a ellos se les había encomendado
las llaves del reino, las llaves de la iglesia. Y de hecho vemos que en Efesios 2:20 el Señor Jesús, más bien en este caso Pablo, les está hablando y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal, el ángulo, Jesucristo mismo. Pero ¿quiénes son el fundamento? Son los apóstoles. Entonces a ellos se les había dejado ese encargo. Entonces ellos eran responsables de que se estuviera difundiendo correctamente la palabra. Y entonces van ellos, son mandados. Aquí dice que fueron mandados. ¿A quién mandaron? A Juan y a Pedro, a que fueran y comprobaran si verdaderamente estaba siendo la palabra del Señor. Porque ya vimos que Simón mismo, la gente decía que era el poder de Dios. Pero entonces estaba ya esa situación de que estaba la palabra de Dios, pero también estaba el enemigo ahí oponiendo y dando también esa voz equivocada, esa voz engañosa, esa voz que miente pero que jala y engaña a mucha gente. Y a eso precisamente fueron los apóstoles, a comprobar si verdaderamente se estaban haciendo las cosas correctamente. Por eso en el 15 dice: y habiendo venido ellos, vinieron y oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados sobre el nombre de Jesús. Aquí nosotros actualmente conocemos que cuando uno declara, cuando uno confiesa que hemos creído en Jesucristo, que somos creyentes en Él, sabemos que el Espíritu Santo viene al creyente. Aquel que ha creído que en el sacrificio de Jesucristo, por la muerte de Cristo, sus pecados han sido perdonados, Él se hace un hijo de Dios y el Espíritu de Dios viene a vivir en ese creyente. Lo leemos en Efesios 1:13, donde dice que aquel, lo leo para verlo, Efesios 1:13. Dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, habiendo depositado tu fe, tu esperanza en que ya tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, dice, fuiste sellado, ahora eres parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice que te da el Espíritu Santo de la promesa. Ahora todo aquel que ha creído en ese sacrificio de Jesucristo, Dios nos ha dado su Espíritu, y ahora por medio de su Espíritu hemos vencido la muerte, hemos vencido el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció, y eso es lo que estamos viendo. Dice que no había, pero aquí vemos que ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pero aquí vemos que está haciendo precisamente esa situación de pasar del judaísmo, de cómo se estaba llevando en el Antiguo Testamento, ahora al Nuevo Testamento. Y por eso es que en el 17 vemos que dice que Juan y Pedro les imponían las manos. ¿Qué es imponer las manos? Muchos lo saben y han visto, ¿verdad? Que el pastor, alguna autoridad, algún padre para con un hijo impone las manos, pone sus manos sobre la cabeza, y dice que esto fueron a hacer los apóstoles. Les imponían las manos a estos creyentes, y dice que recibían el Espíritu Santo. Pero no es tanto que el Espíritu Santo fuera dado por los apóstoles por la imposición de las manos, no. El Espíritu Santo ya lo había dado Dios en la fiesta de Pentecostés, en Hechos
capítulo 2, ¿verdad? Vemos que está el Espíritu Santo derramado. El Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes. Cuando se cumple la profecía que desde el Antiguo Testamento estaba por Joel, entonces el Señor ya había derramado el Espíritu Santo. Pero aquí vemos que hasta que no fue Pedro y Juan, el Señor les dio el Espíritu Santo. Y entonces aquí estamos viendo el testimonio, el testigo de Pedro y de Juan. Ellos están imponiendo, al imponer las manos, no es que ellos estén pasando el Espíritu Santo, están dando la autoridad de que todo se está haciendo correctamente, de que se está haciendo bien, y por eso es que ellos reciben el Espíritu Santo. Y tenemos otro testigo. Otro testigo está aquí mismo atrásito en Hechos 5:32. Hechos 5:32 nos dice, aquí están hablando los apóstoles, ¿verdad? Dice, y nosotros somos testigos suyos, testigos de Cristo, de estas cosas, y también el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, como acabamos de leer en Efesios 1:13. Todo aquel que ha creído que Cristo murió por sus pecados, ya le pertenece a Dios. Él le ha dado su Espíritu. Y aquí lo volvemos a ver desde otro punto de vista, donde dice que Dios ha dado su Espíritu a los que le obedecen. Ha dado Dios el Espíritu, no lo da un apóstol, no lo da absolutamente nadie. Es Dios por medio de la fe. Entonces, viendo estos dos testigos, ahora pasamos a nuestro cuarto punto. ¿Qué voz es la que estamos escuchando? Para esto voy a mi pasaje. En el capítulo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos por la imposición de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, ¿verdad? Que dijo Simón, ese es un poder mucho más, ahora sí que más poderoso del que él manejaba. Y dijo, no, pues con ese sí voy a ser todavía mucho más grande, mucho más reconocido. Y entonces inmediatamente en su mentalidad, pues lo primero que se le vino a la mano, denme ese poder, ¿cuánto quieren por él? Yo les pago lo que me pidan. Pero aquí está la respuesta. Bueno, la respuesta de Pedro. Pedro, que era un testimonio de la palabra de Dios, era portador de la palabra de Dios y testigo de la palabra de Dios, dice, condena a Simón y le dice en el 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esta persona, Simón, este mago, como vimos en el versículo 9, dice que era un hombre que se dedicaba a eso, a engañar, y que tenía quizás ese poder inclusive de, pues, maligno de Satanás, y que había engañado. Dice que antes, se supone que lo dejó, ¿verdad? En el 9 dice antes, pero cuando escuchó la palabra de Dios, creyó. En el 13 dice que él mismo creyó. Pero cuando vemos ahora aquí en el 18, dice que vio eso e inmediatamente les ofrece dinero. Viene que él quizás estaba diciendo que ya era un creyente,
que ya era un convertido, ¿verdad? Porque él había creído y aún se había bautizado, ¿verdad? Dice que Simón mismo creyó y se bautizó. Así que todos diríamos, pues es un creyente, un hijo de Dios. Él creyó, se bautizó. ¿Cuántos de nosotros aquí ya hemos sido bautizados y hemos creído en Cristo? Muchos, ¿verdad? O varios. Pero dentro de los que hemos creído, ¿quiénes estamos en la condición de Simón? ¿Quiénes estamos en la condición de los demás creyentes que vemos en el 12? Dice que cuando el pueblo creyó, cuando los que estuvieron, ellos que escucharon el evangelio de Felipe, dice que también creyeron a Felipe y en el nombre de Jesucristo, en el nombre, hay que creer en Cristo, en ese sacrificio de la cruz, y entonces también se bautizaron, y también había hombres y mujeres, pero aquí es donde está. ¿Qué estamos escuchando? ¿La voz de Dios? ¿La voz de Satanás? Y eso lo vemos en nuestras obras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Eso es lo que nos va a dar una señal de si estamos haciendo más caso a la voz de Dios o a la voz del mundo, a la voz de la serpiente, a la voz de Satanás. ¿Qué pasa si nos dejamos llevar por la voz del enemigo, por la voz de este mundo que, como les decía, este mundo nos ofrece placeres, nos ofrece riquezas, grandeza, que te diría, ¿por qué estás trabajando hoy domingo? Vete a trabajar para que tengas dinero. Pero eso no es lo que dice Dios. El Señor nos dice que descansemos, que reposemos, que confiemos en Él. ¿Qué pasa cuando nos dejamos engañar por esa voz de, o nos dejamos seducir por la voz del enemigo, la voz de la serpiente? Dice el apóstol Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que puedes estar con Dios sin hacer su voluntad, sin obedecerle, sin amarlo. Por eso es que dice en el 21, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no ha sido transformado, no ha sido cambiado, sigue siendo el mismo. Si no hay cambios en nuestra vida, si seguimos siendo los mismos, verdaderamente analicemos, meditemos qué voz estamos escuchando. Por eso es que el apóstol Pedro le dice, arrepiéntete, ¿verdad? Estaba mal, Simón seguía mal, pero aún así el apóstol Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, hay maldad en ti, y ruega a Dios por si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu pecado, es decir, lo que traes en tu corazón. Es lo mismo que traemos todos nosotros. ¿Qué cosas traemos dentro de nosotros mismos? Arrepintámonos y roguemos a Dios, dice, y ruega a Dios, quizás Él perdone nuestro pecado, perdone nuestra maldad. Porque los hechos, lo que se ve, dice, es que estamos en amargura, en prisión de maldad, en cadenas de esclavitud. Todavía nos esclaviza el pecado, cualquier tipo de pecado, codicia, avaricia, lujuria, amargura, rencor, tantas formas de pecado que hay, que son cadenas. Y si nosotros no podemos, y si las estamos practicando, no podemos liberarnos de ellas, ni podremos nunca, porque son más fuertes que nosotros. Somos esclavos del pecado. Por eso es que está el llamado a escuchar la palabra del Señor, para que Dios, Jesucristo,
En la cruz sí, Él venció la muerte, venció el pecado. Entonces nosotros por nosotros mismos no podríamos vencer el pecado, por más pequeño que sea, así sea la apatía, sea la pereza. Nunca vamos a poder con ese pecado, y ese pecado más lentamente, pero nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la destrucción. Dice que entonces Simón respondió y dijo: señores, rueguen por mí a Dios para que lo que han dicho no venga sobre mí. ¿Verdad? Entonces Simón estuvo practicando, se convirtió supuestamente, ¿verdad? Pero ¿qué vemos en sus obras? Que verdaderamente no ha oído la voz del Señor, no ha oído el Evangelio de salvación. Y cuando le exponen el Evangelio a que se arrepienta, a que cambie su manera de pensar y de actuar, ¿qué responde él? Oren por mí para que no pase esto que han dicho conmigo. No estamos viendo arrepentimiento realmente, porque si no hubiese dicho: me arrepiento y quiero, Señor, ayúdame a cambiar, cámbiame. Pero no, él dice: oren para que esto malo no me pase. Esto me lleva por ejemplo, el pasaje que hubo con en Éxodo 10:17, donde a Faraón, después de que desobedecía al Señor, ¿qué decía él? Dice: perdonen mi pecado, perdonen mi maldad esta vez, y díganle al Señor que quite de mí esta maldad, este pecado, esta plaga que está ahorita. Y iba Moisés, oraba ante Dios y le paraba la plaga, dejaba de ser la plaga sobre Egipto. Pero ¿qué pasaba? Otra vez venía su orgullo y otra vez se posesionaba de él y seguía en lo mismo. Y así fueron 10 plagas las que el Señor hizo caer sobre Faraón. Y aquí Simón me da la impresión que es lo mismo. No estamos viendo arrepentimiento, ¿verdad? Y ese es el mensaje que el Señor trae para nosotros. Que meditemos. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz de Dios? ¿La voz de la serpiente? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Estamos atentos? ¿Estamos dejándonos llevar por pensamientos que nos distraen? ¿Por pensamientos que no nos tienen aquí? Es el enemigo el que está poniendo barrera entre nosotros y Dios. Pero nosotros somos llamados a luchar, a buscar al Señor, a vencer todo lo que se interponga. Así que, ¿qué concluimos de esto? Pues concluimos exactamente que hay dos voces que estamos escuchando. Y les decía, siempre las estamos escuchando, siempre estamos oyendo esa voz de Dios que nos... Y sobre todo nosotros que estamos conociendo de la palabra de Dios, que la estamos meditando, la estamos analizando, pues escuchemos la voz de Dios. Y ya estamos viendo lo que es la voz de la serpiente, la voz de este mundo que nos engaña con tantas cosas, nos engaña con el trabajo, aún con el amor a nuestros familiares. Puede decir alguien: es que yo amo tanto a mis hijos, a mi esposa, y por esto hago esto. Pero esa es la voz de la serpiente, porque eso no es lo que ha dicho Dios. Dios ha dicho que confiemos en Él y Él nos va a proveer de todas nuestras necesidades, máxime si estamos obedeciendo su voluntad, si estamos oyendo su voz. Si no, pues vamos a estar escuchando la voz de este mundo que nos dice: trabaja, esfuérzate, ¿verdad? Y vemos que hay testigos, en este caso, la Biblia, los apóstoles, porque el Señor dejó como piedras bases a los apóstoles. Por eso es que nuestra fe, como lo leímos en Efesios 20, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. A ellos se les dio
de primera mano que difundieran la palabra de Dios. Así que tenemos como fundamento los apóstoles, su palabra en la Biblia y a Jesucristo mismo. Somos llamados a estar escuchando la palabra de Dios para no padecer las consecuencias de estar escuchando esa voz que es muy cómoda y que nos engaña, porque es más cómodo seguir la voz de la serpiente, donde nos dice: tú haz lo que tú quieras, tú esfuérzate, como le decía la serpiente a Eva. Pero ¿quién te ha dicho que vas a morir? Tú puedes vivir en el mundo y gózate, diviértete. Si tienes oportunidad de tener un buen empleo a costa de lo que sea, tenlo. Ese dinero que tienes, disfrútalo, gózalo, vívelo. Sí, eso es lo que te dice. Pero ¿qué voz nos dice la serpiente? Nos da una comodidad pasajera, una felicidad pasajera. Pero ya vimos que nos lleva a la condenación, nos lleva a la muerte. Eso es lo que podemos concluir, hermanos. Así que pasemos ahorita a una aplicación. Ya sabemos, ya escuchamos que Dios nos está hablando. El enemigo también nos habla. Y ya sabemos las consecuencias de obedecer a Dios, donde vamos a disfrutar, dice, de todas sus promesas y bendiciones, de aquí a la eternidad. Y también sabemos, si escuchamos la voz del enemigo, ¿verdad?, ¿cuál es la situación que vamos a tener? La condenación. Por eso el llamado a arrepentirse, para romper esas cadenas de esclavitud, cadenas que no vamos a romper nosotros, no podemos. Por más pequeño que sea el pecado, no lo vamos a poder romper. Es Cristo. Cristo, únicamente Cristo es el que puede romper esas cadenas. Así que como aplicación yo veo aquí en Hechos 8:14, donde dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había predicado la palabra de Dios, que ahí había una iglesia. La aplicación que yo quiero dar a este mensaje es que seamos movidos a obedecer a Dios, a obedecer su palabra para la unidad de la iglesia. La obediencia trae la unidad, y precisamente nos va a traer la unidad. Y esto lo estamos viendo, que es el mismo Señor Jesucristo el que cuidó la unidad de su iglesia. Porque como sabemos, cuando los apóstoles se quedaron, después de que partió Cristo, cuando Cristo se fue, ¿qué había? Había todos los judíos, todo Israel, todo Judá, ¿sí? Las 2 tribus de Judá, se había distanciado de las otras 10 tribus que eran Israel. Se habían distanciado. Por eso en Juan 10:9, Jesucristo le pide a la mujer que le dé de beber. Y le dice a la mujer: ¿por qué me hablas si entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien, no tenemos trato? Si el Señor hubiese permitido que el Espíritu Santo hubiese llegado a estas personas a las que se les habló, adelante mi hermano, a estas personas a las que se les habló, ¿qué hubiese pasado? La iglesia de Jerusalén, los apóstoles a los cuales se les encomendó la obra, hubieran visto, ellos tenían todavía esa mentalidad de ver mal a los samaritanos. Pero cuando ellos mismos van y comprueban y ellos mismos autorizan, el Señor hace descender el Espíritu Santo sobre ellos. Y con eso, ¿qué hizo? Unió a Judá, ¿verdad? Jerusalén, Judá, y ahora ese es el otro paso que está dando el crecimiento de la iglesia. Ya no solo está en Judá, en Jerusalén, en Judá, ahora había dado el otro paso a Samaria, que era una parte ya muy diferente, ya eran otras personas, porque recordamos que ellos se habían contaminado con otras culturas cuando fueron llevados cautivos, y aún desde que se dividieron las 12 tribus, donde se quedaron 2, ¿verdad? Y 10 se separaron, desde ahí el rey de las 10 tribus, Jeroboam,
¿qué hizo? Les construyó 2 becerros de oro para que el pueblo no tuviera que venir a Jerusalén a ofrecer sacrificios y llevar sus ofrendas. Dijo el rey, no, se van a ir y van a volver nuevamente. Por eso es que él hizo 2 becerros, uno de un lado y el otro al otro extremo de Samaria, para que así los retuvieran, ya no tuvieran qué hacer. Y entonces ellos ya tenían totalmente la palabra de Dios toda transgiversada, toda desviada. Por eso es que el Señor, al no permitir que descendiera el Espíritu Santo cuando fue Felipe, Él cuidó la unidad de la iglesia. La cuidó para que hasta que no autorizaron, dieron su autorización Pedro y Juan, fue como descendió el Espíritu Santo sobre estos que habían creído y que eran creyentes, ya eran convertidos. Únicamente que todavía, como en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba, pero aún no se había quedado en ellos. Y esto lo vemos con el siguiente pasaje que es el de donde el mismo Felipe le comunica al etíope, ahí le comparte el Evangelio, y aquí ya no hubo necesidad de que estuviera alguno de los apóstoles. Ahí no vemos que haya algún apóstol, ni tampoco le impuso las manos. ¿Por qué? Porque ya se había autorizado, ya habían dado el visto bueno, y ahora podía difundirse la palabra de Dios sin problema, ¿verdad? Y eso es lo que está cuidando Dios en su iglesia, que sería su iglesia universal, ¿verdad? La que se creó desde el inicio y que ha sido por todos los tiempos, en todas partes. Pero también está, y eso ya nos concierne a nosotros, esto Dios lo cuidó la unidad de la iglesia, pero también a nosotros como creyentes nos llama a cuidar la unidad de nuestra iglesia local. Nosotros no somos llamados a cuidar la iglesia de los de allá, de la otra iglesia de frente, de por allá, además, no. Nuestra iglesia local, donde estamos comprometidos con nuestro líder, con nuestro pastor, con los ancianos, con los que el Señor haya o tenga destinados para obedecerle, a quien Él ponga como cabeza, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Para que cuidemos la unidad de la iglesia. Si nosotros, que somos creyentes y quizás ya convertidos al Señor, y verdaderamente, pero todavía estamos mucho en la carne, es porque estamos todavía oyendo mucho la voz del mundo, y nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos, pues sigue mucho, pues, o se ven más cosas del mundo que de Dios, de nuestra conversión. Y esa es la aplicación que también estoy viendo, que como iglesia debemos de escuchar la voz de Dios para que nos ayude a unirnos como iglesia local. Y para eso es el llamado a crear la membresía, para unir a la iglesia. Y de esta manera, pues seguir con la voluntad del Señor, porque lo que nos pide es la unión de la iglesia, que es precisamente la diferencia que tuvo Simón con el resto de verdaderos convertidos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? En el 12 vemos que dijo que todos los que creyeron a Felipe, cuando Felipe les anunció el Evangelio y el nombre de Cristo, dice que creyeron y se bautizaron, y desde ese momento fueron hijos de Dios, creyeron, ya pertenecían a Dios. Y Simón mismo también lo hizo. Pero ¿cuál es la diferencia? La vemos aquí en Hechos 2, lo que hicieron los creyentes. Hechos 2, 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, estaban unidos y tenían comunión en todas las cosas. Del 46 dice, y perseveraban unánimes, como si fuera una sola familia. Dice, cada uno en el templo, en la iglesia, ¿verdad? Compartiendo el pan. Y dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
no había ese llamado de la serpiente a querer sobresalir, ¿verdad? Dice, y sin en cambio Felipe, ¿qué pasó con Felipe? El pueblo que creyó, los verdaderos convertidos, dice que se unieron en la iglesia y compartían sus cosas y estaban unánimes y querían la unión. Simón, ¿qué hizo? Simón dice que él mismo creyó y se bautizó, pero él estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, estaba deslumbrado. ¿Qué hizo Eva cuando vio el fruto? Lo vio, lo contempló y dijo, es un fruto agradable, codiciable para poderlo tener. Es lo mismo que está haciendo Simón. Él no se unió a la iglesia y quiso andar en unión con la iglesia. Él quiso estar con el líder, con el pastor. Él escuchó la voz de la serpiente que le decía, tú puedes ser el pastor, tú puedes ser el mejor predicador, tú estás destinado a ser alguien grande, alguien que sobresalga, ¿verdad? Tú puedes ser la maestra de escuela de dominical, tú puedes ser la maestra que le enseña a las demás. ¿Y eso está mal? No, está bien si lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, porque vemos que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, ¿qué nos dice? Dice el apóstol Pablo, dice, el que desea obispado, el que desea tener algún cargo en la iglesia, ¿qué dice? Buena obra desea. Entonces no está el mal en si deseamos algo. Si alguien tiene ese llamado de querer ser pastor, de querer predicar, de querer crecer en la iglesia, dice el apóstol Pablo, buena obra desea, pero, ahí tiene un pero en el 3.2, dice, pero es necesario que él sea y da las características. Si tú quieres ser esto, qué bueno, buena obra deseas, eso es lo que quiere el Señor, que no te quedes de pequeñito en la fe, sino que crezcas, cada día crezcas más y vayas uniéndote más a la iglesia. Pero si eso en unión, ¿verdad? Porque si queremos ver las cosas nada más porque a mí me llama la atención sobresalir, lo que le pasó a Simón, él quería ser alguien grande, alguien reconocido, y eso es algo que tenemos todos, porque esa es la naturaleza que tiene el ser humano natural, desde que nace, así nacemos, con esos deseos. Pero precisamente el Señor es el que nos va a dar la fuerza para ir dejando esos deseos pecaminosos, esas cosas que nos llaman a que nosotros sobresalgamos. Por eso es que el Señor dice, el que quiera ser el mayor, el que quiera ser en autoridad, ¿qué debe de hacer? Dice que sea el que sirva a los demás. ¿Tú quieres estar en un rango de autoridad, de prestigio en la iglesia? Adelante. El Señor lo agradece. El Señor agradece que haya pastores, y si hay más pastores cada día, el Señor lo agradece, siempre y cuando estén obedeciendo su palabra, estén oyendo su palabra. Pero aquellos que aunque no quieran ser el pastor, pero quieren tener algún cargo en la iglesia, por pequeño que sea, pero quieres tener un cargo, el llamado es, escucha, si estás, o pon atención, si estás escuchando la voz de Dios, la voz de la serpiente, si estás haciendo lo que el Señor nos manda para tenerlo correctamente y agradar a Dios, y sea de bendición lo que tenemos en la iglesia para uno mismo y para nuestra familia, nuestra gente que nos rodea, para la iglesia misma, o si lo que queremos, como a Simón, sirva para destrucción de la persona que está en prisión de amargura y que va a afectar a las personas que estén cerca de él, a su familia, a los que más aman, que más cerca están de él,
Él los va a contaminar con eso. Por eso yo veo esta aplicación, la unidad de la iglesia. Dios mismo, Él vio porque su iglesia continuara unida, y a nosotros también nos da la tarea de que unamos nuestra iglesia. ¿Cómo? Poniendo atención. Si escuchamos la voz de la serpiente, no lo vamos a hacer. Si escuchamos la voz de Dios, vamos a lograrlo. Y en Cristo tenemos el triunfo. Así que, mis hermanos, este es el mensaje del Señor. Oremos para que el Señor obre en nuestras vidas. Amado Padre, Señor, te damos gracias.